Bienvenidos a Logrema, es un podcast dedicado a explorar las profundidades de la palabra de Dios, donde el Logos eterno se encuentra con el rema hablado. Cada episodio ofrece enseñanza bíblica reflexiva actual, perspectivas históricas y una aplicación práctica para quienes desean crecer más espiritualmente para la gloria de Dios. Mi nombre es Fernando Ramos, acompáñanos mientras escuchamos, aprendemos y vivimos el Logos que aún habla. Empecemos. Episodio número 10. La paradoja de Habacuc. Se describe la vida y el ministerio de Habacuc como una profunda paradoja, la cual se manifiesta en su nombre, su fe y su comprensión de la justicia divina. El nombre Habacuc proviene de la raíz hebrea Habak, que significa abrazar. Esto encierra una contradicción interpretativa. Significa alguien que abraza y consuela a su pueblo, como un padre o un niño que llora. Otros eruditos lo interpretan como un luchador que se aferra a Dios en una contienda espiritual. Su vida representa la atención de alguien que se aferra a Dios con amor, mientras simultáneamente se atreve a cuestionar su justicia y a luchar con él por las acciones que observa en el mundo. Su vida es una paradoja donde un hombre puede estar confundido y en la oscuridad respecto a los propósitos de Dios, y al mismo tiempo ser un creyente totalmente comprometido. Se le describe como el profeta de la fe y del escepticismo a la vez, alguien que lucha con el problema del mal permitido, pero encuentra paz en la grandeza del Señor. Su fe no es jubilosa desde el principio, sino una fe que triunfa precisamente en aquello de lo que no ve señales externas. Su libro comienza con un signo de interrogación ante el silencio de Dios y termina con un signo de exclamación de fe. Una de las mayores paradojas que enfrenta el profeta es que Dios decide usar a una nación más impía, los caldeos, para castigar a una nación menos impía, Judá. Habacuc no comprende inicialmente cómo un Dios de ojos puros puede utilizar un instrumento tan corrupto para ejecutar su justicia. Dios anuncia una obra que el profeta no creería aunque se la contaran: levantar a un pueblo cruel y despiadado para juzgar a su propio pueblo. Existe una contradicción entre el destino de los opresores y el de los justos, el éxito como suicidio. El triunfo de los caldeos es en realidad un suicidio espiritual. Al deificar su propia fuerza, están construyendo su propia ruina mientras creen asegurar su prosperidad. La ruina como regocijo. Para el justo, la paradoja es que en medio de la devastación económica absoluta, cuando la higuera no florece y no hay vacas en los corrales, puede encontrar fortaleza y alegría absoluta en Dios. El autor Krish Kandiah, en su libro Paradoxología, utiliza Habacuc para explorar la tensión entre la inmutabilidad de Dios y sus acciones a menudo desconcertantes. Plantea el dilema de cómo confiar en un Dios cuya cualidad más confiable parece ser su impredictibilidad. Finalmente, la declaración "el justo vivirá por su fe" es paradójica, porque no se refiere a la supervivencia física, sino a una vida espiritual que constituye una negación total de la muerte. El libro describe la interacción de Habacuc con Dios como un proceso dinámico que transita desde la protesta cruda y el temor físico hasta una oración triunfante de fe. A diferencia de otros profetas, Habacuc inicia su libro con una queja honesta y cruda, cuestionando por qué Dios tolera la maldad y la injusticia en Judá sin intervenir. El profeta desafía a Dios con preguntas difíciles, como ¿hasta cuándo y por qué?, ante el silencio divino frente a la violencia. Su reclamo principal surge cuando Dios anuncia que usará a los caldeos para juzgar a Judá. Esta queja se describe como un abrazo de lucha, donde el profeta se enreda en una contienda espiritual con Dios, demandando respuestas sobre la justicia divina. El temor de Habacuc se manifiesta en dos niveles: el pánico ante el juicio inminente y el asombro ante la majestad de Dios. Al conocer la magnitud del juicio venidero, Habacuc experimentó un temor físico real. Las fuentes mencionan que tembló como una hoja, sus labios palidecieron y sintió que sus huesos se pudrían. Fragilidad compatible con la fe. Este miedo demuestra que la debilidad de la carne no es incompatible con la vida de fe, sino que es el estado de desesperación donde el hombre deja de confiar en su propio poder. Transformación en asombro. Con el tiempo, su miedo inicial se transformó en un asombro lleno de respeto, temor reverencial, al contemplar el historial de fidelidad de Dios en la historia. Las oraciones de Habacuc marcan el arco narrativo de su experiencia espiritual, pasando de la agitación al reposo. Inicialmente, su oración es un vehículo para sus dudas y frustraciones, demostrando que Dios es el mejor lugar para llevar las crisis de fe. El profeta decide apartarse a una atalaya mental, un lugar de quietud espiritual para alejarse del ruido del mundo y esperar activamente la respuesta de Dios. El libro concluye con una famosa oración en forma de himno, donde Habacuc decide regocijarse en el Señor, incluso si la economía colapsa totalmente y las cosechas fallan. Su vida de oración comienza con una pregunta sobre el silencio de Dios y termina con un signo de exclamación de fe:
celebrando que Dios es su fortaleza y le otorga pies de sierva para caminar sobre el dolor. En resumen, el reclamo y la queja de Habacuc no fueron actos de incredulidad, sino una estrategia de resistencia espiritual que le permitió transitar del pánico a una fortaleza sobrenatural al descansar en la soberanía de Dios. La expresión "el justo por su fe vivirá", Habacuc 2:4, es considerada la piedra angular de todo el libro del profeta y una de las verdades más dinámicas y fundamentales de la historia bíblica. En el hebreo original, la palabra traducida como fe es emuná, que significa firmeza, estabilidad, fidelidad y constancia. No es un simple sentimiento intelectual, sino un apego firme a Dios y una confianza inquebrantable en sus promesas, incluso cuando no hay señales externas que la confirmen. Implica una sumisión confiada a la voluntad divina, lo cual contrasta directamente con el orgullo de los impíos, cuyas almas están hinchadas de vanidad. Vivir por la fe significa poseer una vida espiritual y eterna que constituye una negación total de la muerte y una comunión ininterrumpida con Dios. Tener la capacidad de triunfar sobre las circunstancias y encontrar una fuerza sobrenatural denominada pies de sierva para caminar sobre las alturas del dolor. Asegurar que dado que el fiel pertenece al santo, bebe de la fuente de la vida y no puede ser exterminado definitivamente. Desde una perspectiva teológica, este principio enseña que una persona es declarada justa por Dios no por sus obras o méritos, sino a través de la confianza absoluta de la obra divina. Además, esta fe determina la conducta diaria, produciendo una vida de integridad y rectitud constante, independientemente de las crisis externas. Esta frase se encuentra en Romanos, donde se centra en la justificación por la fe, donde el pecador pasa de la muerte espiritual a la vida eterna. En Gálatas destaca la fe frente a la ley, mostrando que la justicia es un regalo gratuito de la gracia. En el libro de Hebreos lo aplica a la perseverancia y resistencia, exhortando al creyente a no retroceder ante el sufrimiento. Vivir por fe es el antídoto contra el orgullo, mientras que el orgulloso, ejemplificado en los caldeos, deifica su propia fuerza y construye su propia ruina, cometiendo un suicidio espiritual. El justo encuentra seguridad y propósito al descansar en el carácter inmutable de Dios. En resumen, ante el triunfo aparente del mal, el creyente encuentra salvación al confiar plenamente en que Dios es soberano sobre la historia. El regocijo de Habacuc es descrito como el clímax triunfal de su libro, representando una victoria espiritual interna que trasciende el colapso de todas las seguridades materiales y nacionales. Ese regocijo no es una resignación pasiva, sino una decisión deliberada de exultar en Dios a pesar de las circunstancias externas de crisis e invasión permanecen inalteradas. El profeta enumera sistemáticamente la pérdida de cada recurso vital de su época: la higuera, la vid, el olivo, los campos, las ovejas y las vacas. Mientras la lógica humana dictaría desesperación ante tal desastre económico, Habacuc decide saltar de gozo en el Señor, demostrando que su felicidad no depende de bienes temporales, sino de la persona de Jehová. Las fuentes establecen un contraste paradójico entre el regocijo de los opresores caldeos y el del profeta. El gozo de los caldeos se basa en la rapiña, el éxito material y la autodeificación de su fuerza, lo cual es calificado como un suicidio espiritual. En cambio, el regocijo de Habacuc se fundamenta en la suficiencia absoluta de Dios, invalidando la premisa del orgullo, de que el hombre controla su destino mediante la posesión. Este regocijo no es considerado natural, sino una fuerza impartida por Dios que otorga al creyente pies de sierva. Esta metáfora describe la capacidad de caminar con firmeza y agilidad sobre las alturas del dolor y el caos, permitiendo al justo ser un sobreviviente esperanzado, en lugar de una víctima del pánico. El paso al regocijo marca el final de su contienda intelectual con Dios. Habacuc comienza cuestionando el silencio divino y termina con un himno de victoria, lo que refleja que su fe ha triunfado sobre el escepticismo al dejar de mirar los problemas y enfocarse en el carácter inmutable de Dios. Hay una relación profunda entre este gozo y el Mesías. En el texto hebreo Habacuc 3:18, la palabra salvación es Yeshua, la raíz del nombre de Jesús. Por tanto, se interpreta que al regocijarse en el Dios de su salvación, el profeta se está gozando anticipadamente en el Salvador. Ese regocijo es la puesta en práctica del principio. El justo vivirá por su fe. Representa una vida espiritual tan real que no puede ser interrumpida por la derrota física o la muerte nacional, vinculando el destino del hombre a la existencia misma de Dios. Finalmente,
Finalmente veamos unas metáforas poderosas en el libro de Habacuc que describen la transformación del profeta de un estado de pánico a uno de victoria espiritual absoluta. Pies de sierva, agilidad y firmeza sobrenatural. La metáfora de los pies de sierva representa una fortaleza y vitalidad que no es natural, sino impartida por Dios para que el creyente prospere en la dificultad. Significa poseer una estabilidad que evita resbalar en los lugares escarpados y peligrosos de la vida. A diferencia de una fortaleza rígida que puede quebrarse, estos pies simbolizan una fe elástica que permiten saltar de una dificultad a otra libertad espiritual. Habacuc se apropia de las palabras del Salmos 18:33, transformando una imagen de victoria militar en un himno de triunfo espiritual que permite sobrevivir al colapso de las circunstancias externas. Andar en las alturas, perspectiva de eternidad. El concepto de caminar sobre las alturas, Habacuc 3:19, es el clímax del libro y describe la capacidad de vivir por encima de las tragedias. No es un escape de la realidad, sino la capacidad de no ser dominado por el colapso económico o la injusticia, manteniendo la paz en la roca de los siglos. Dios como su ejército. Dios mismo es su ejército de defensa frente a la guerra. El uso de ese término ancla la fe en realidades invisibles, reconociendo que Dios es adecuado para cualquier emergencia, independientemente de los recursos materiales o militares. Tal vez en esta mañana estás atravesando una situación muy difícil o ves a alguien más que está enfrentando un dolor muy grande. Dios quiere darte un abrazo en esta mañana o quiere que des un abrazo a alguien más que lo necesita. Eso fue lo que pasó con Habacuc. Recibió un abrazo de parte de Dios y él dio un abrazo de consuelo y esperanza al pueblo de Judá por lo terrible que vendría más adelante. El libro describe la interacción entre Dios y Habacuc como una paradoja que combina la ternura de un padre con la firmeza de un luchador. Cuando Habacuc estaba agitado por sus dudas y quejas, Dios respondió como un padre que impone un firme pero protector, ya, tranquilo, para calmar el pánico de un hijo atribulado. Este acto detuvo la agitación del profeta y protegió su alma de ser consumida por sentimientos violentos contra los decretos divinos. Por otro lado, Habacuc experimentó un abrazo de lucha, donde se aferró tenazmente a Dios en una contienda espiritual. Esto permitió que el profeta no soltara al Señor hasta recibir una respuesta que aliviara la carga de su corazón. Al igual que un padre toma en brazos a un hijo que llora o está enfermo para mitigar su dolor, Habacuc abrazó a Judá para calmar su llanto y desesperación ante la llegada de los caldeos. Su ministerio consistió en ser un alentador que estrechaba al pueblo contra su corazón para transmitirle el consuelo de Dios.